Hoy tenemos una guerrera que Gracias. aceptó la invitación y bueno, pues hoy está con nosotros Anita Pérez. ¿Cómo está? Cuando ya esté viejita ya me voy a morir a la mejor. Sí. No. Eso de la iglesia es para gente que ya vivió, gente ya que hizo y deshizo y todo, ya para los gentes viejitos. Tenía una convicción tan fuerte que Dios es real, ¿me entiendes? Porque a mí nadie me lo platicó. Yo empecé a llorar y yo le pedí al Señor, acompáñame en este proceso, Señor, enséñame lo que me tienes que enseñar y pues vamos a seguir adelante. O sea, ya te ponen un estereotipo, ya. O sea, la que tiene cáncer, la enferma. Y yo digo, déjate ser la persona para ser ya como que la enfermedad es el protagonista y no es así. O sea... Pues ya estamos aquí otra vez en una emisión más de su podcast ya de cada semana autotitulado Solo los Valientes. Y bueno, pues le he titulado así porque pues aquí invitamos puro valiente, puro guerrero, ¿verdad? Y pues hoy no es la excepción. Hoy tenemos una guerrera que aceptó la invitación y bueno, pues hoy está con nosotros Anita Pérez. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están a todos? Pues aquí bendecida y agradecida con Dios por la oportunidad que me das de compartir un poquito de todo lo que he aprendido en el proceso de cáncer. Dios ha sido tan bueno conmigo y estoy agradecida y pues esperando en Dios que esta plática pueda llenar otros corazones. Sí, es verdad. Y yo cuando, porque todos lo saben en mi Face, como les comentábamos ahorita, ahora lo empecé haciendo pues con otra línea, ¿verdad? Pero... ya no sé, yo digo que tal vez Dios nomás me estaba preparando para lo que, pues claro, lo que iba a hacer, ¿verdad? Y estaba pensando, ¿a quién invito? Y de volada, pues yo sé que es Dios, ¿verdad? Dios no se equivoca y Dios pone los tiempos, los momentos. Y se me vino a la mente porque, pues, de un video que compartió hace tiempo en su Facebook, ¿verdad? Y dije, wow, es una valiente que tiene que estar con nosotros en el podcast. Pues gloria a Dios, solamente por Dios es que yo estoy aquí. Así es, pero vamos ahora sí que, redundando, vamos a empezar por el principio. Ok, y bueno, pues, ¿cuántos años tiene ya, en las cosas de Dios? Bueno, yo tengo ya de conocer al Señor más de 18 años. Oh, wow. Más de 18 años. No le voy a preguntar cuántos años tenía porque luego la gente saca cuentas. No sacan cuentas. Sí, y entonces, en ese tiempo, ¿cómo es que llegó a la iglesia o cómo conoció de Dios o bueno, le invitaron? Ya conocía de Dios de niña por mi abuelita porque mi abuelita iba a una iglesia cristiana y me invitaba, nos llevaba de niños, pero unas cuantas veces fui y pues igual ya me aparté y pues igual yo seguí mi línea y todo. Y ya después de tiempo tuve una pérdida de un familiar bien cercano que quise mucho. Entonces en ese tiempo yo me sentía muy sola, no sé, como que, bueno, el Señor usó esa situación para traerme otra vez, porque la semilla ahí estaba, ¿verdad? Pero sí, pues, es verdad. yo siempre iba a la iglesia, de vez en cuando que me acordaba, y siempre decía, no, ya cuando ya esté viejita ya me voy a morir a la mejor. Sí, yo decía, Dios, mientras yo quiero seguir, o sea, en el mundo, o sea, yo decía, a mí me gusta el mundo y yo prefiero, ya cuando ya esté viejita ya piensa que me va a morir. Yo, fíjate, pensaba eso, pero mira, el Señor tenía otros planes. Sí, de verdad, y fíjese que también, alguien me dijo una vez, porque yo tenía como 15 años cuando llegamos a la iglesia, y alguien me dijo una vez, no quiero decir quién, saludos para mi papá. Nah, es cierto. Me dice, Ociel, ¿pero qué estás haciendo ahí, mijo? Porque yo pues tenía como 15 años. Pues qué, papá, pues voy a la iglesia. Y yo en mi mente, pues malo que anduviera en otras partes, ¿verdad? Pues sí. No. Eso de la iglesia es para gente que ya vivió, gente ya que hizo y deshizo y todo, ya para los gentes viejitos. Y yo en mi mente, bueno, pues es que una de las cosas que pasa es que cuando no estamos en la iglesia, tenemos otro concepto de la iglesia, ¿verdad? Como que la gente se ha tratado de como etiquetar o cómo se puede decir a la iglesia de una forma, pero no es hasta que tú llegas a la iglesia y tienes que experimentar lo que vives para poder saber qué es lo que sucede realmente, ¿verdad? Amén, es verdad. Te digo, yo así empecé. Y luego ya después, yo me acuerdo que yo iba a la iglesia así como de muchacha, y me acuerdo que apenas se pisaba la iglesia y empezaba la alabanza y yo empezaba a llorar y decía, no me gusta ir porque siempre estoy llorando, no sé por qué me siento muy sensible. Y te digo, tuve esa pérdida y mi esposo fue el que me empezó a hablar de Dios. O sea, él me hablaba, éramos amigos y él me hablaba
y me decía, pues me hablaba escrituras y todo, y como que me empecé a interesar porque estaba muy sensible en ese tiempo. Ah, ok. Entonces su esposo ya, en ese entonces su novio ya... No, era ya mi, de la mi iglesia. amigo nada más. Ah, ok, ya anda haciendo chisme y todo. Sí, verdad. Fue muy inteligente porque supo por dónde llegar. Es verdad, sí, verdad. Aquí está atrás de las cámaras también. Tenemos público en vivo el día de hoy. Muy inteligente este hombre. Sí, y pues prácticamente, como le digo, ya cuando estamos en la iglesia, porque a veces dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque, pues ahí, o una de las cosas de las principales, no, es que nomás te quitan el dinero. Sí, yo sé. Así. O no sé, otras cosas, ¿verdad? Pero yo le puedo decir en mi experiencia personal que desde los 15 años que acepté al Señor, yo creo que no pude haber hecho algo mejor. Pues no, qué padre que lo conociste en edad pues joven. Yo hubiera querido conocer al Señor, ir a una iglesia y tener una buena relación desde muy joven. Yo me casé a los 24, pero empecé a ir a la iglesia como a los 23. Entonces, pues ya está uno más adulto. Sí. Y pues de joven, obviamente, te evitas muchas experiencias. Experiencias malas siempre va a haber, y en la iglesia o fuera de la iglesia, siempre va a haber experiencias. Pero obviamente con Dios es mucho más fácil. Sí, es verdad. ¿Y qué fue una una de esas cosas que la hizo como ya no irse, ¿no? Porque hay mucha gente que va a la iglesia y pues ya no vuelve, ¿no? O sea, Fíjate. pero siempre cuando regresamos es como que algo pasó o Dios se nos reveló de alguna manera que ya no nos pudimos ir. Fíjate que yo tuve una experiencia sobrenatural. Cuando ya empecé a ir a la iglesia y a hablar con mi esposo de Dios y todo, empecé a asistir a una iglesia y empecé yo a solamente, ¿verdad?, a buscar a Dios, pero internamente, nadie sabía. O sea, yo en mi corazón empecé a dejar varias cosas que hacía antes y empecé a buscar a Dios en oración y todo. Y me acuerdo mucho una vez que yo estaba acostada ya orando y todo, y oí una voz bien fuerte en mi oído, y yo me desperté y abrí mis ojos y me hablaba al oído bien fuerte y me decía, yo soy el único Dios verdadero. Y cuando yo sentí como un airecito, yo empecé a temblar y se me paraban los pelitos así, me asusté. Y decía, yo soy el único Dios verdadero, pero yo no podía voltear mi cara. Haz de cuenta que estaba como aquí, pero no podía voltear, era como bien fuerte. Entonces, a partir de ahí, como que yo tenía una convicción tan fuerte que Dios es real, ¿me entiendes? Porque a mí nadie me lo platicó, yo lo vi, o sea, no lo vi en la silueta, pero lo sentí y lo oí audiblemente. Entonces, a partir de ahí, y te digo, siempre va a haber experiencias buenas y malas, porque a veces dicen, en la iglesia no voy porque hay puro hipócrita. Escuché eso en esta semana en el Facebook, y realmente en todos lados hay hipócritas. No, y todavía hay espacio para otros hipócritas en la iglesia todavía. En las iglesias, para más. En los trabajos también hay hipócritas, y como quiera tiene uno que ir a trabajar, en cualquier lugar, o sea, donde quiera hay de todo. Es que se tiene un concepto diferente de los cristianos, ¿no? O sea, conoces un cristiano y tú lo quieres ver ya perfecto. Y que no va a decir esto, no va a hacer lo otro. Se enojó el hermano. Así de volada la gente, ¿verdad? Y de hecho, fíjate que yo en ese aspecto siempre tuve como mucho complejo. ¿Por qué? Porque uno viene del mundo totalmente, ¿verdad? No quiere decir que uno andaba, pero, o sea, obviamente apartada de Dios. Entonces, cuando vienes a un ámbito cristiano, pues todo es como muy aparente, muy perfecto, muy así, ¿me entiendes? Y yo sentía, y yo no encajaba porque yo soy bien espontánea, platicaba y me reía y jugaba, y eso no es bien visto, cómo te vistes, cómo te ves, y era como que algo muy raro. Chocaba con eso. Entonces yo trataba, y yo admiro mucha gente, admiro muchas predicadoras que son bien serias, bien sabias, y me gusta que hablen bien pausadito y bien correcto, y yo quería ser así. Como que se lo saborean. Sí, pero sabes una cosa, que después de todo este proceso, yo por eso tenía un complejo, porque decía, yo no puedo hacer nada para Dios porque yo no tengo nada, o sea, no tengo dones. Yo decía, ¿qué puedo aportar yo? Pero después de todo este proceso, entendí que realmente Dios te da una esencia y eres como tú eres. O sea, Dios no se equivoca, Dios te hizo de una manera específica y vas a alcanzar a las personas que conecten contigo. Porque a veces uno quiere parecerse a alguien, y no es malo admirar a alguien, pero no ser una copia de nadie, ser uno mismo. Y eso es donde es la esencia, y donde la gente te busca, y porque te quiere, porque eres real.
Sí, y eso es lo sí, mejor. Yo, pues empezamos en México, ¿verdad? No sé, ¿también en México Sí. empezaron? Ok. Nosotros empezamos a ir a la iglesia de México y también en ese entonces mi ahora esposa era mi novia. Ujú. Y cuando muchos de los que predicaban en esa iglesia, como si querían parecer al pastor, ¿no? Y llegó, de hecho, saludos, ya saben quién son. No estoy sacando los trapitos, nomás estoy diciendo, ¿verdad? Por el tema que se está prestando, de que, no, y que leyó, y levántate. O sea, y ya ve como en México, pues estila un poquito más. No me puche. Porque Ya te que- quieren tumbar, me tumbó. Sí, y de hecho, pues todos querían hacer así, como el pastor, ¿no? Pero sí, cuando yo empecé a ir a la iglesia, y le entiendo perfectamente lo que está diciendo. Y yo le dije a Dios, yo quiero algo que sea para mí. Ujú. De hecho, en esta semana, que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero va con eso, de cierta forma, puse un post, de alguien que dice que Josué, que se pelearon por la túnica Ajá, de José. de José, sus hermanos, y que al final No le cuando la quedaba. tuvieron no le quedaba ninguno porque no era para ellos. Ajá. Pero entonces, algo similar a eso, ¿verdad? Y yo le decía a Dios, pues yo quiero algo que tú me des para mí, yo quiero sentirme... Y de hablando de esas experiencias que son únicas, ¿no? Que nos hacen quedarnos en un día. Esto es solo para creyentes, no es para... Si no creen, no. Nomás está así, escuché. Porque esto es... Yo lo estoy platicando... Ujú. Ya ustedes dependen si me los creen, ¿verdad? Ok. Estamos en un viernes de oración. Entonces, yo tenía mucho tiempo pidiéndole a Dios las lenguas, ¿no? Porque a veces como que cristianos ¿cómo se dice? Nos sugestionamos mucho con eso. O sea, crees que si no tienes eso, no eres aprobado por Dios. O yo Sí, qué sé, ¿no? Esas sí. ideas cristianas. Ideas cristianas. Entonces, pues yo ya estaba mucho tiempo buscando. Y de repente un viernes de oración recibí el don de lenguas. Y empecé a ver el lenguas. Y entonces, pues todo así normal y todo. Cuando terminamos platicando, y no, que Osiel y que las lenguas. Y luego dice un muchacho, ¿cuáles lenguas? Y pues no lo oíste. Pues estaba ahí. Pues sí lo oí, pero nunca habló lenguas. Entonces dice, yo lo escuché perfectamente bien, o sea, en nuestro idioma. Y pues toda la iglesia había escuchado, ¿verdad? Y entonces él había recibido como la interpretación de las lenguas. Wow. Hablando de eso, de cosas bien sobrenaturales que... Sí, Dios sigue siendo, o sea, Él hace cosas sobrenaturales, nomás que muchas veces no creemos, pero Dios siempre habla. O no lo buscamos. Ajá. No, yo he visto milagros así de que, pues te digo, cuando yo venía al Señor, yo creo que bueno, nos movimos al estado de Minnesota y ahí vivimos por varios años, pero era un lugar pequeño y la iglesia era bonita, era mi primer amor, como quien dice, está en mi primer amor y todo. Entonces yo creo que Dios en ese momento me procesó mucho porque yo sentía soledad porque estaba lejos de mi familia, nomás estaba con mi esposo, pero fue como... No había nada alrededor, ¿me entiendes? No tenía nada cerca, no había nadie que me distrajera, por decir, al pasado. O sea, y realmente yo me entregué por completo y empecé a buscar a Dios. Y fue como que me enamoré tanto de Dios que aunque vi muchas cosas en la iglesia que, pues en todo el tiempo, en Sí. el mundo y en la iglesia miras cosas, te ilusionas o lo que sea. Pero realmente nunca puse como que la mirada en la gente, como que decía, bueno, pues la gente es gente, Sí, pero sí, Dios a mí cierto. no me falla. Y es lo mismo que pienso ahorita, Dios a mí nunca me ha fallado. La gente siempre va a fallar, hasta tus propios padres, dice la Biblia, Sí. que mi padre y mi madre me dejaran con todo y eso Jehová me recogerá. O sea, la familia, cualquier persona te puede traicionar, te puede fallar, pero Dios siempre es fiel. Y si uno pone su confianza en Dios, Dios nunca te abandona. Sí, sí es cierto, como lo acaba de decir, te enamoras de tal manera de Dios que bloquea uno todas esas cosas que pudieran... Negativas. Sí, sí, porque es triste, ¿no? Cuando alguien va a la iglesia y alguien no lo saludó o lo miró feo, ¿verdad? Y ya la gente se lastima, ya no vuelve, cosas así. Pero cuando pones tu mirada en Dios, que realmente vas a buscar a Dios, bloqueas muchas cosas que pudieran ser objeto de separarte, ¿no? De tener una separación. Sí. Y dentro de muchas de esas cosas que he vivido en las cosas de Dios, uno aprende a tener confianza, ¿no? Ujú. En Dios. Así es. A veces hay cosas que vemos difíciles,
que no sabemos cómo vamos a salir de esto. Yo cuando estaba en México y era policía, ya lo he comentado en otros amigos, Okay. y siempre yo le decía a Dios, es que yo no tengo un testimonio. Y como decía usted, ¿verdad? Que ya había llegado muy joven. Y todos ahí predicando, ¿no? Que yo, no sé, y que me echaba no sé cuántas cervezas y que toda la noche, o que las drogas, o que... Y yo tenía un complejo también de ese sentido de que, ¿y yo qué voy a decir, no? El día que... Porque hasta eso me salí de la prepa y me metí a un instituto bíblico. Wow. Entonces, pues, si yo el día que predique, ¿qué voy a predicar? Si yo no tengo nada de testimonio. Y resultó que cuando estaba en la policía, hubo un suceso ahí cuando estaba la delincuencia en su mero mole. Bueno, todavía ya no se ha quitado, pero en ese entonces que estábamos ahí, no, pues nos detuvieron a todos los policías, nos llevaron detenidos y todo. Ya cuando estaba adentro, dice, ay, señor, ¿por qué? O sea, pues no querías testimonio. Digo, ahí está tu testimonio, ándale para que platiques. Y así es, te digo, yo también, bueno, antes de enfermarme de cáncer, yo tuve una plática con mi esposo y yo le decía a mi esposo, cuando los apóstoles, ¿verdad? Le decía, yo siento como que yo no he cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Oh, wow. Y yo le decía al Señor, yo no he cumplido, yo quiero cumplir el propósito que tú has puesto en mi corazón. Sí. ¿Y qué es lo que tú quieres de mí? Y yo decía, yo soy una mamá, tengo un matrimonio, trato de hacerlo mejor, no soy perfecta, tengo muchas fallas y me falta demasiado, pero yo quiero hacer algo más para ti. Sí. Porque a veces los apóstoles, ellos dejaron todo por seguir a Dios. Entonces, a veces uno dice, no, pues que yo hago esto, hago lo otro, tengo negocios, no sé, cualquier otra cosa, soy un papá de familia, una mamá, pero realmente ese es un trabajo que tú escogiste hacer, porque nosotros tenemos voluntad. Yo decidí casarme y formar una familia, Dios no me lo dijo, yo decidí hacerlo. Pero ¿qué es el propósito de Dios? Va mucho más allá del matrimonio, de los niños, de la iglesia, mucho más allá. Y eso es lo que yo quería, yo quiero el propósito, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Y yo me acuerdo que yo en un tiempo estuve como muy triste porque me sentía frustrada, porque sentía que no encajaba. Yo sentía, nadie va a escucharme si un día yo quiero hablar de Dios, o porque no soy buena, o sea, no soy diestra, no hablo tan perfecto, digo muchos modismos, o sea, soy bien relajada y a mucha gente no, y lo más en el ámbito de la iglesia como que no, te equivocaste púlpito, ¿cómo va a decir te eso? equivocaste de versículo, no era ese. No te creas. Pero ya sí pensaba, pero ya después, o sea, yo creo que el enemigo eso hace que tú te sientas menos, que te sientas chiquito porque te quiere tener en un rincón. Y así lo sentía yo, como que yo me sentía como que yo no valía, como que yo no tenía talentos, pero yo quería hacer algo para Dios, pero no era suficiente. Entonces me acuerdo que una vez yo estaba orando y yo llorando, yo le pedía a Dios, sí, y perdón, y le decía, Señor, perdóname, porque muchas veces yo siento que no tengo propósito en esta vida. Y yo decía, yo me siento que no, o sea, como que no puedo lograr nada. Y así yo estaba como triste, pero después que a mí me diagnosticaron de cáncer, pude entender, fíjate cómo Dios usa una enfermedad tan fea Sí. para enseñarte. Dentro de las cosas que pasamos buenas y malas y cosas, me imagino, pues obviamente como lo decía, ¿verdad? Hay cosas buenas, hay cosas malas. Uh-huh. Y muchas de las cosas, mucha de la gente piensa que porque estás en la iglesia, nada te va a pasar. No. ¿Verdad? Se enfermó, pues no que Dios, ¿verdad? Entonces muchas veces ese es el juicio de la gente que no está dentro de la iglesia, Uh-huh. ¿verdad? Pues no que tu Dios, pues no que esto, pues no que... Porque hablamos de un Dios sobrenatural, Claro. hablamos de un Dios que sana, hablamos de un Dios que liberta, hablamos de... Entonces cuando alguien de la iglesia resulta con alguna enfermedad, la gente luego Juzga. va a esos comentarios, juzga esos comentarios. En su caso, ¿en qué momento de su vida llega esta noticia? Bueno, te digo, yo estaba así como que vulnerable en ese tiempo porque tenía muchas dudas en cuanto a eso del propósito de Dios, pero también yo tenía como cierta sospecha porque ya me soñaba yo sin pelo. Yo me soñaba Wow. sin pelo. El Señor siempre me hablaba en sueños, siempre así como escrituras, y haz de cuenta, o la soñaba así. Y varias veces me soñaba sin pelo, y yo le decía, yo lloraba, y yo decía, Señor, yo no quiero pasar por eso, no me pida, o sea, ¿cómo? Yo no puedo, yo nada más miro un video así de los niños que tienen cáncer y yo me pongo a llorar, o sea,
era bien sensible a experimentar el dolor y a una enfermedad. Entonces yo decía, yo no podría pasar esa situación, pero yo decía, no, y yo trataba de que esos pensamientos ya como que se van, pero ya había una sospecha en mí y me soñaba así. Entonces te digo, cuando llegó esta noticia a mi vida, fue bien difícil, fue como una, no sé... un balde de agua fría. Un balde de agua fría, pero fue algo como que dolor a la vez, y incertidumbre, temor, muchas emociones juntas. ¿Nunca como pasó por su mente sentirse como decepcionada a veces de Dios? No, fíjate que no. Porque muchas veces, he escuchado otros testimonios que de momento pues es como la primera reacción, ¿no? ¿Y pues, Dios? No, pues sí, o sea, yo sí oré, ese día que me dieron la noticia yo lloré mucho y yo le dije, Señor, pero no, yo te he servido por años. O sea, pues no soy así súper acá cristiana, pero siempre he estado cercana al Señor y siempre he servido a la gente, a las iglesias y todo. Pero realmente cuando yo empecé a orar y a llorar porque me sentía bien desconsolada, me encerré en mi closet y empecé a llorar. Y yo no quería que nadie me viera. Y entonces yo empecé a cuestionar, pero no reclamo, sino pues, o sea, yo quería saber qué era el propósito. Y yo sentí en mi corazón y una palabra se me venía a mi mente que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo, Señor, me estás diciendo que crea, y es verdad, porque muchas veces uno puede ser bien risueño, bien padre, cuando todas las cosas están buenas, uno está feliz y sí, proyectas eso, pero cuando vienen las malas, a ver si ahí está la sonrisa, ¿verdad? Todo lo bueno lo recibimos, ajá, venga. Entonces ya después de eso, yo empecé a llorar y yo le pedí al Señor, acompáñame en este proceso, Señor, enséñame lo que me tienes que enseñar y pues vamos a seguir adelante. Y te digo una cosa, yo decidí este proceso vivirlo, pero con una sonrisa. Yo decía, Señor, yo no me quiero ver como una pobrecita, como una víctima que la gente diga, ay, pobrecita, tiene cáncer, ya se va a morir, porque la gente así ve. O sea, te cambian sí, el nombre hasta como que la gente es tan morbosa. Hasta como que trata de... Como, yo sé que por su nombre le dicen Anita, o, pero ya está como que Anitititi, así no, como... Ay, no, pero espérate, haz de cuenta que ya dejas de ser Anita y ya es la hermana que tiene cáncer. La prima que tiene cáncer, la sobrina que tiene cáncer, o sea, ya te ponen un estereotipo ya, o sea, la que tiene cáncer, la enferma. Y yo digo, déjate ser la persona para ser ya como que la enfermedad es el protagonista, y no es así. O sea, tú sigues siendo así, sigues siendo tú. Digo, Dios me enseñó tantas cosas en este proceso y yo decidí llevarlo con la sonrisa y digo, Señor, yo no soy una pobrecita, yo soy una hija de Dios y así voy a seguir. Y es bien duro, te lo digo, es bien duro. No es como que algo color de rosa como lo dicen en el mes del cáncer. No, no sí, tiene nada de rosa, eso es negro. Sí. Los dolores, las medicinas, mentalmente, o sea, batallas mucho con el miedo. Te digo, a mí me diagnosticaron etapa 4, yo empecé en etapa 3 y al siguiente año me corrió al hueso. Y cuando a mí me dijeron de la segunda vez que había hecho metástasis fue bien duro porque pues tengo los niños chiquitos. En ese tiempo cuando me diagnosticaron, mi hijo, el más chiquito, tenía 3 años. Y pues yo decía, mi hijo está chiquito y ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Aunque mi esposo pues obviamente los va a cuidar y todo, pero pues uno de mamá, tú sabes, siempre estás y pues la figura materna es bien importante, es el núcleo de la familia y yo decía, yo no quiero faltar y mis niños y como que era algo bien duro, pero Dios nunca me dejó, te digo, es nada más me abandoné en las manos de Dios y decidí llevarlo no como pobrecita, sino como una hija de Dios y Dios me dio tanta fuerza, pero algo sobrenatural porque no creas que yo estaba como que llorando, o sea, lloré el primer día, segundo día, pero después yo ya estaba bien. Y mis amigas lloraban y, ay, Ana, que te queremos mucho y que qué va a pasar, manita, y esto. No. Es más, hasta les decía a mis amigas, a mí no me manden nada de reflexiones sí, ni nada de eso, a mí mándenme puros chistes, videos chistosos, yo me quiero reír, yo no quiero que me estén como que, ay, ya casi enterrando. No, sí, es yo verdad. No me voy a morir. Decía mi amiga, ay, manita, cuando ya salgas del cáncer te pones Botox para que te veas bien bonita. Le digo, ay, no, yo no me voy a poner. Le digo, yo me voy a ver mucho mejor, le digo, porque yo soy un águila, le digo, y Dios me va a rejuvenecer.
O sea, como que era algo como que yo voy con Dios y Dios está conmigo. Y así empecé yo. Te digo, luego los procesos me dijeron, se te va a ir el pelo, esto y el otro. Es duro, es bien duro para una mujer. Sí. Pero, ¿sabes una cosa? Dice, yo desde antes de los tratamientos ya tenía mis pelucas, tenía mis turbantes y todo. Porque de hecho, para los que no saben, porque pues ni siquiera vamos a la misma iglesia, ni mucho menos, yo la conocí porque pues la primera vez me habló porque hicimos un show para su hijo, cuando cumplió, ¿qué? ¿Cuánto? Un año. Y hace poquito acabamos de hacer... Sí, otro. ¿7? El séptimo. Y entonces, pues por eso la tengo en mi Facebook. Ajá. Y le mencionaba del video, ¿verdad? Que el video live que había hecho, porque nosotros hace poco, pues en realidad, hasta el 2020, tuvimos una situación nosotros también, con mi mamá. Y pues también, y yo hice referencia, ¿verdad? En un momento también a mi mamá, porque en esas situaciones uno busca... No sabes cómo actuar, ¿verdad? No. La persona tiene su proceso y pues lo va a enfrentar como Dios le dé a entender, ¿verdad? Pero otro proceso es las personas que estamos alrededor. Sí. Que no sabemos cómo vamos a actuar. Y yo le ponía a mi mamá videos, de hecho hasta del pastor Julio Melgar también, que en su momento él pasó por un proceso de cáncer, pero aún así en su último concierto que él tuvo, él cantó y él estaba testificando. Y yo pues trataba también, ¿no? de contagiar a esa fe, ¿verdad? No sabes qué hacer y uno hace hasta lo que se te ocurra para eso, ¿verdad? Y en el caso como de su familia o de su esposo, más que todo, como que es la ayuda, lo más cercano que tiene, ¿no? Cómo enfrentan fue bien difícil situación para los dos. Mi esposo me ayudó bastante, te digo, los dolores eran terribles. O sea, el primer año, los primeros meses fueron bien difíciles, casi no podía ni caminar mucho, me dolía todo. Iba a la iglesia y no podía levantar las manos, me levantaba, me sentaba porque me dolían todo, o sea, las articulaciones, los huesos. Mi esposo me ayudaba mucho, los niños, pero te digo, Dios me dio tanta fuerza porque realmente yo traté de no quejarme. No creas que yo me la pasaba en la casa acostada. Yo hacía todo en mi casa como que si no pasaba nada. Y yo no lloraba delante de mis niños, nada. Ajá. Porque yo no quería que ellos tuvieran como que mi mamá está enferma, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Se va a morir? No, yo voy a estar bien. Me dijo mi hijo, el mayor, está en la middle school en ese tiempo. Y una vez fui por él a la escuela y me dice, mami, dice, la mamá de un amiguito mío de la escuela falleció, tenía cáncer. Y él se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Dice, mamá, dijo, eso es bien grave, mamá. Dijo, le dije, sí, mijo. Le dije, pero yo soy una hija de Dios. Le dije, yo voy a vivir como una hija de Dios. Le dije, y las hijas de Dios, le dije, Dios no los deja. Le dije, y este testimonio va a ser para cuando tú crezcas. Vas a decir, cualquier cosa que les venga, mijo, cualquier dificultad, vas a decir, yo puedo porque mi mamá pudo. Y se vino cosas bien duras y mi mamá pudo y yo también puedo. Le dije, y no va a haber nada que a ustedes les impida seguir adelante, porque ustedes van a tener fe. Sí, ese testimonio va a servir para generaciones, mi hijo. Y haz de cuenta que mi hijo como que se inyectó de fe y como que él ya no empezó o sea, él me miraba normal. Todos mis hijos me miraban normal. Entonces te digo, eso ayudó bastante en la casa. Porque yo nunca andaba, vinieron tías a ayudarme, vino mi mamá, vino mi suegra, un mes cada quien, porque yo estaba cada semana, 2 años. Me dieron como 28 quimioterapias, de esas bien pesadas, y gracias a Dios, pues solamente Dios, te digo, porque yo soy una simple mortal, es la fuerza de Dios, porque yo, por mis fuerzas, yo ya no estuviera en esta tierra. Y porque como dice, ¿verdad? A veces, con solo el hecho de pensarlo, que algo nos pudiera pasar, no sabemos cómo, no, vamos a decir, no tenemos la fuerza, ¿verdad? Como en el caso, como le digo, pues mi mamá falleció en 2020 y yo le decía a Dios, yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé qué tú tienes en esto, qué vamos a aprender, no sé, pero como decía, todo esto pasa por un propósito, ¿verdad? Sí, todo tiene propósito y te digo, solamente es Dios. Yo de la única manera, te digo, si yo me pongo a pensar todo el proceso que he vivido, es solamente Dios. Y te digo, son procesos. Cuando tú tomas, y es la mente, porque
mentalmente, porque ahora, bueno, uno de los propósitos que Dios me dio a través de este proceso es de que yo ayudo a otras mujeres, porque como hay varios sitios de cáncer en Facebook, entonces ahí empezamos a contactar amigas, personas. Entonces después ellas me hablaban y yo les compartía, pues que comer, que no comer, pero personas que no eran cristianas. Ajá. Entonces yo hablaba y las diagnosticaba nuevas y estaban asustadas y yo las contactaba por mensaje privado y les daba mi WhatsApp y les empezaba a hablar en el teléfono. Y la gente se sorprende porque a veces de California, de Nebraska, de otros lados, y dices, tú estás loca, ni me va a hablar, ¿verdad? Pues la gente miente muchas veces, más en las redes sociales. No, yo sí les hablaba, o sea, sí me lo tomaba en serio, yo decía, les voy a marcar y, ¿cómo estás? Soy Anita. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el Facebook. De veras, fíjate que me acaban de diagnosticar, a veces está llorando, y yo decía, no, mira, échale ganas, vas a salir adelante, Dios no te deja. Y luego, ¿qué puedes comer? ¿Cómo te va a ir? Y todo, y sigo haciendo eso, y lo hago por acá, por abajo, o sea, nunca he hecho videos acá, digo, porque a veces, bueno, una cosa que he sido muy negligente, la mera verdad, para hacer los videos, pero sí tengo en mi corazón hacer cosas porque la gente sí se conmueve, y es una herramienta que yo uso. ¿Por qué? Porque la gente cuando está enferma está bien vulnerable. La gente enferma, aunque sea bien enojada, que no quiera nada con Dios, pero cuando viene una enfermedad de estas, la gente se doblega. Sí, entonces esa es la oportunidad única que tú puedes hablarles de Dios. Y es que, por decir, hablando de lo que hablamos al principio, yo no tenía un testimonio, ¿verdad? Y una de las cosas que yo decía es, ¿cómo yo le voy a hablar a un drogadicto? Porque yo siempre, y Dios, o sea, siempre mi objetivo ha sido, y siempre lo que me ha movido es predicar. Predicar. Pero yo le decía a Dios, ¿pero cómo le voy a hablar yo a un drogadicto? Si yo, gracias a Dios, yo nunca he sido drogadicto. ¿Cómo le voy a hablar a un borracho si yo no he sido un borracho? Pero todos tenemos una parte y Dios nos usa, ¿no? De diferentes, como decía, vas a conectar con las personas que tienes que conectar, ¿verdad? Porque como yo al principio del podcast, de hacer estos podcasts, yo no quiero que sea algo religioso, ¿verdad? ¿Y dónde tú estás? Y no, habrá gente que conecta con eso, claro, ¿verdad? Como habrá gente que nomás mira eso y, pero Dios tiene como un propósito, ¿verdad? Para cada quien, como usted lo hablaba. Y si Dios ha usado todo esto del proceso que está pasando para llegar a esas personas, pues gloria a Dios, ¿verdad? Amén. O sea, te digo, hay muchas personas, hace como el año pasado me contactaron también una persona que tenía cáncer y hablé con ella y empezamos el proceso con ella, acompañándola en sus tratamientos. Sería en el tema de la iglesia, sería en la conexión, Entonces, y lo que más me gustó que ella me compartía, dice, Ana, yo estaba apartada de Dios. Dice, yo tomaba, hacía muchas cosas que no agradaban a Dios. Yo conocí al Señor de niña, yo iba a la iglesia, o sea, de mi juventud, me casé y me empecé aparte de Dios y empecé a tomar y todo. Entonces, cuando empezaron a hablar conmigo y todo, dice, Ana, no sabes, dice, ya volví a la iglesia, se bautizó, volvió a ir a la iglesia, o sea, esos son los testimonios realmente. Y a veces digo yo, pues, ¿quién va a escuchar lo que yo digo, lo que yo hago, verdad? Porque pues yo no soy nada, pero no creas, o sea, Dios usa a quien Él quiere. Sí. Y le doy gloria a Dios porque Dios me usa aún mi loquera de decir, esta loquita, pero mira cómo el Señor toca corazones, ¿verdad? Sí, o sea, y como dice, es algo que hace y que no lo publica a lo mejor, pero que hay alguien que está trabajando en esa área, ¿verdad? Sí, esta semana también, y fíjate, fue hace 2 años del año pasado ese video, y hace poquito alguien lo posteó porque me salió como una noticia ahí que alguien le había dado like, entonces lo empecé a escuchar y dije... Y luego me mandaron un WhatsApp y me dijeron, fíjate que soy tal persona, me diagnosticaron de cáncer, alguien me compartió tu video, dice, ¿sabes una cosa? Dijo, yo estaba enojada con Dios, dijo, y a partir de ese video algo tocó mi corazón, dijo, que ahora, dijo, volví al Señor, dijo, volví a creer, y de verdad que esos son las bendiciones que Dios da. Y son los frutos que Dios da, o sea, porque yo cuando me pasó toda esta situación, te digo que yo tenía como, el Señor me hablaba mucho en sueños. Entonces, una vez que volvemos a lo de las iglesias,
Sí. Una vez que cuando yo empecé a lo del tratamiento, que empecé del primer diagnóstico y todo, me acuerdo que el Señor me dio un sueño. Y yo en mi sueño, yo miraba una montaña bien grande. Pero de fruta, como fruta, bastante fruta así grande. Y luego yo decía, ¿qué es eso? En el sueño yo decía, ¿qué es eso, Señor? Dice, es el fruto. Y yo decía, ¿pero qué? Y yo hasta en el sueño decía, pero ¿cómo me dices que eso es bueno si yo estoy sufriendo? O sea, como yo ya sabía que estaba enferma en mi sueño, yo decía, pero ¿cómo me dices eso? O sea, ¿qué fruto puede haber de Qué eso? bueno puede salir de lo que yo o sea, como que yo estaba molesta. Entonces, después de eso, yo tuve tanto apoyo, o sea, Dios movió a tantas personas tan lindas. O sea, nosotros habíamos estado en una iglesia muchos años y luego nos movimos de casa y nos movimos de iglesia, pero toda la gente que me conoce vino para mi casa, nunca dejaron de visitarnos. Cuando yo empecé a la iglesia en Minnesota, nosotros hospedábamos pastores y apóstoles. Siempre teníamos casa llena porque a mí me encantaba, o sea, a mí me encanta la cocina y el platica y borlote y todo. Entonces los pastores se sentían bien. A gusto. A gusto. Entonces siempre como que la conexión, tú sabes. Entonces después cuando a mí me diagnosticaron, vinieron hasta pastores, vino uno de Honduras, vino de Dallas, o sea, a visitarnos porque les dolía que nosotros estábamos sufriendo. O sea, y ves el amor de Dios a través de eso, porque muchas veces dices tú, muchas veces te sales de una iglesia y ya no te hablan, y a mí me choca eso. Costa, yo no dije nada. Me choca eso, porque realmente dice la Biblia que somos el templo de Dios, o sea, la iglesia de Cristo eres tú la y iglesia, yo. Independientemente ahorita, la iglesia ahorita es la iglesia, o sea, nosotros dos somos la iglesia, no es un lugar físico específico, o sea, verdad. Y muchas veces dicen, la iglesia no es el cielo. O sea, es un lugar donde nos reunimos la iglesia de Dios, es un edificio, pero realmente cuando eres iglesia, si una persona está sufriendo, aunque no vaya a tu congregación, tú la apoyas, y eso es el amor de Dios. Porque es muy triste que cuando tú ya no vas a una iglesia, te apartes y completamente, y la amistad se pierde. ¿Por qué? Porque ya no vas a la misma iglesia. No tiene que pasar eso. Bueno, yo no lo he hecho. Y te digo, yo recibí demasiadas bendiciones. Hermanos hicieron actividades sin que yo me diera cuenta, organizaron un montón de cosas, visitas, tanto amor, o sea, y yo después que desde el sueño yo le pedía perdón a Dios y le digo, gracias Señor, porque yo sé que es el fruto de Dios, es el amor que Dios te da. Dios te dice, aquí estoy, no estás sola. A lo mejor Dios no se te va a presentar en persona, pero a través de la persona que te quiere, porque las personas no tienen por qué ayudarte, es el amor de Dios que las mueve. Entonces ahora lo que yo hago cuando yo veo personas que sufren y más esta situación que es bien dura, entonces yo me conmuevo porque yo lo viví en carne, o sea, lo vivo. Sí. Y es como yo digo, me conmueve y realmente, y yo por eso les hablo, porque yo sé lo que se siente es estar en esa incertidumbre, en ese dolor, no saber con quién platicar, porque la gente no conecta cuando pasas esa situación. Tú no quieres hablar con otra persona porque la familia te dice, no, todo va a estar bien, te vas a aliviar, no hombre, cree en Dios, y te dan hasta una palabra acá, pero cuando tú lo vives es diferente. Es otra cosa, sí. Por eso le preguntaba al principio, ¿no? Que si cuando se enteró la noticia, si no llegó un momento así como de que, hey Dios, ¿dónde estás? O ¿por qué me pasó? Te digo, y eso es la conexión, porque te digo, como la gente, yo me sentía a gusto cuando conocía a personas que vivieron el proceso, entonces yo me animaba, ¿me entiendes? Sí. Entonces cuando hay personas que me ven y dicen, esta tiene etapa 4 y mira, se ve muy bien, entonces la gente dice, yo puedo estar así, a mí ya me diagnosticaron y yo pienso que me voy a morir, y mira, yo la veo a ella bien sonriente. Y es lo que le iba a decir, lo que estaba pasando justamente por mi mente, de que quien la viera ni siquiera se pudiera imaginar de que está pasando este proceso. Y en el video en el live que hice entonces, lo estaba mirando y decía que ese día había ido a una clínica a su tratamiento y que estaba una muchacha ahí también que... Pues fíjate que bueno que tomas ese tema. Esa amiguita hace 2 meses falleció. Wow. Y hicimos una conexión bien bonita. Tiene 32 años, dejó 2 niños chiquitos. Te das de cuenta que empezaba yo a hablar con ella mucho en el teléfono y venía a mi casa y iba yo a los tratamientos a veces. Y ella lloraba mucho conmigo, platicábamos y ella le empezaba a hablar de Dios siempre. O sea, de que confía en Dios, esto y el otro y así.
Y haz de cuenta que empezamos a conectar bastante y pues se agravó su problema de salud y hace como 2 meses o 3 meses, no me recuerdo bien, falleció. Y yo estuve unos días antes cuando ella la pusieron en terapia intensiva. Me habló su familia, la mamá de ella, y fui a hablar con ella. Ya no podía hablar. Y fuimos, allá mi esposo y yo, y platicamos con ella y otra vez volvió a aceptar al Señor. Y yo la vi, o sea, como ella estaba, y fíjate, cuando yo llegué, hablé con ella y todo, y al siguiente día fuimos, y me dijo su mamá, dijo, Ana, a ver, le dije, ¿qué pasó? Dice, fíjate que Celina, dice, me dijo que estaba un señor. Dije, ya estás desvariando, Celina. Sí, aquí estaba un señor, mamá, ¿dónde está el señor? ¿Cuál señor, Celina? Aquí, mamá, aquí estaba. No ha llegado Ana, ahorita viene todavía. No, aquí está un señor. Y ¿cuál señor? Y me dijo la señora, el señor de pelo largo, que me vino a ver, el de blanco. Entonces, cuando ella me dijo eso, se me enchinó la piel y digo, el señor. Sí. Y yo pensé en mi corazón, ¿verdad? El señor ya viene por ella. Entonces, ella se fue con el Señor, te digo, fue muy triste porque ella necesitaba que estar con sus niños. Y no sabemos por qué pasan las cosas, es triste. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y a veces la voluntad de Dios a veces no encaja en nosotros, ¿verdad? Pero Dios tiene su propósito. Yo le dije a Celina, porque ella no se podía morir porque ella tenía mucho pendiente de sus hijos. Y yo le dije, porque yo también, o sea, lo primero que te viene son tus hijos. O sea, no piensas en nadie más que en tus hijos. Los más vulnerables que... Ajá, entonces me acuerdo cuando a mí me diagnosticaron que yo estaba ahí, mis hijos, y me dijo una amiga, dijo, Ana, no, los niños no son tuyos, son de Dios. Dijo, estés tú aquí o no estés, Dios los va a seguir cuidando. O sea, no te sientas superheroína, o sea, Dios los cuida mejor. Y es verdad, es duro, pero es verdad. A veces se siente uno la supermamá, pero no somos nada, Dios es el que los cuida. Lo que sí es verdad es que al enfrentar procesos como estos y estar de la mano de Dios, uno los ve totalmente diferentes. Total. Cuando 2 semanas antes de que mi mamá entrara la última vez al hospital, entró 2 semanas antes, ya estaba teniendo complicaciones con la enfermedad. Igual era cáncer del hígado. Entonces, yo fui ese día y pues, ella, yo siempre, y todos lo saben, ¿no? Soy el más chico de mis 2 hermanas y yo, y teníamos una, pero falleció muy de niña, y pues ella era el conce, y lo saben, y lo saben. Es más duro para ti, ¿no? Y una de las cosas mías era que Dios me preparara para ese momento. Y 2 semanas antes de que ella falleciera, hablamos de que con Dios, cómo enfrenta uno diferente, ¿verdad? Claro. Dios juega un papel crucial en en todo la vida del cristiano. Y estaba platicando con mi mamá y ya la veía yo como que, ya hasta sufría más uno de ver su condición. Y yo le decía, ¿por qué? Digo, ¿ya estás cansada? Dice, yo ya estoy cansada, ya no quiero nada, porque igual iba a los tratamientos, ya estaba muy mala. Y yo le decía, pues ya entrégate. O sea, le digo, entrégate a Dios. Le digo, y dile, ¿verdad? Que tú, ¿cómo te sientes? Dios lo sabe, pero tú puedes decirle cómo te sientes. Sí, pues ya lo he hecho. Y luego le digo, pues pídele perdón a Dios. Le digo, y perdona, le digo, si hay algo en ti que necesitas hacer para estar bien, hazlo de una vez, hazlo ahorita. Si el Señor te lleva esta semana, mañana, el año que entra, en 20 años, pero tú estás a cuentas con Dios. Y ella dice, no, yo ya estoy lista. Cuando Dios quiera llevarme, yo ya estoy lista. Le digo, bueno, le dije yo, porque yo sé que ella se preocupa mucho por mí, y le digo, ¿por qué te preocupas de nosotros? Si yo ya soy independiente, trabajo, tengo mi familia, claro. Mis hermanas igual, tienen su familia, tienen sus esposos, son independientes. Dice, pues ya, le digo, ya, descansa, porque del mismo que como la mirábamos. Y entonces, eso fue 2 semanas antes. Y yo lo único que le dije esa vez, le dije, tú preocúpate, le digo, por llegar allá. Le digo, por estar allá. Esa es tu carrera, esto es tuyo, no es mío, no es de mi hermana, no es del pastor, no es de nadie. Esta es tu carrera. Y tú asegúrate de que si el Señor te lleva hoy, mañana o pasado, o el año que entra, o en 5 años, asegúrate que tú vas a estar allá. Le dije, yo me voy a asegurar de encontrarme contigo allá. Así es. Y a la semana ella se puso muy, muy grave, muy delicada, y nos dijeron que
Y aparentemente la mirábamos y ella estaba bien, o sea, hasta el último, unos 2 días antes de fallecer, ella pidió su celular y se metió al Face y todo. Y así, pues no parecía que iba a ser que ella, pero Dios es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Como... Y Dios es soberano, a veces no entiende uno, ¿verdad? Porque pues uno siempre quiere vivir, pero realmente todos son procesos, es como tú te mentalices. Por ejemplo, yo el cáncer yo lo miro como un proceso más de la vida. La muerte es un proceso, todos vamos a morirnos, o sea, de cáncer o no de cáncer. Mucha gente de COVID se murió y no estaban ni enfermos de otra cosa. Es que a veces pienso que a las personas que viven el proceso son más fuertes, a veces que hasta las mismas personas que estamos. Por eso te de digo, este lado, Dios ¿verdad? Permite estos procesos porque te digo, yo era tan sentimental, no podía ir a un funeral, yo, aunque no fuera de mi familia, yo estaba ahí. En la tele. No, sí, decía mi mamá, cuando estaba chiquita, decía mi mamá, no hombre, te van a cobrar para ir a llorar. Te puedes rentar. Eres muy buena para llorar, porque era tan sentimental que me ponía a llorar por cualquier película, o sea, todo era como bien sensible. Pero ya después, no quiere decir que no soy sensible ahorita, Sí. pero simplemente ya no lo tomo así, ¿me entiendes? Ya lo tomo como un proceso más. ¿Por qué? Porque la muerte es un proceso. Nosotros queremos estar aquí, no nos queremos ir porque es parte de la humanidad, de querer vivir. Sí. Pero realmente esto va a pasar, a todos nos va a pasar. Se nos olvida cuál es el objetivo al final del día, ¿verdad? No somos eternos. Y procesos, el cáncer o otra enfermedad, hay muchas enfermedades, la depresión, hay gente se deprime. Y mucha gente aún no enferma de cáncer me ha contactado por depresión, porque dicen que ven cómo yo me siento y dicen yo no tengo nada y me siento bien triste. ¿Qué tiene ella que Entonces, tiene su enfermedad y está así? Ajá. Y yo que no tengo entonces nada. yo siempre les digo, mira, te presto mi enfermedad. Para que tengas una Jugando. razón. Jugando, Eso está bueno, eso está bueno. jugando, ¿verdad? Sí, Pero sí. ya se ríen, ok, no, te digo, porque pues si quieres morirte, pues yo te le paso la enfermedad. Vamos haciendo un trato que... No te creas, no, pero son procesos, te digo, es como tú lo tomes, el divorcio, la pérdida de un ser querido, o sea, son procesos, pero todos los procesos te ayudan a crecer, o sea, de alguna manera aprendes y pues maduras en muchas áreas y es lo bueno, o sea, yo lo tomé como un maestro. El cáncer no era como mi enemigo, porque mucha gente que repréndelo y que esto y que lo otro, y yo, ay, las eternas pláticas, y yo decía, bueno, ok, pero es que no me entienden, ya es un problema bien grave, o sea, muchas veces no entiende la gente que ya cuando tienes un diagnóstico, la situación que vives, o sea, no es algo tan difícil. fácil, pero la gente piensa, no, que no. No, tú ora y declara que no es verdad, o sea, yo entiendo Sí. y yo lo hago, pero, o sea, también tienes que entender cuando es un proceso, también te lo tienes que vivir, o sea. Sí, porque es una realidad. Ándale, es una realidad. Al que creamos en Dios, al que creamos que en un sí. Dios sanador, que creamos que un Dios Dios de lo imposible, pero no deja de ser una realidad. Sí, ¿verdad? es una realidad y yo dije, Señor, yo voy a hacer lo que está en mis manos y tú haces el otro, que es lo sobrenatural, ¿verdad? Pero lo que está en mis manos yo lo hago. Sí, Entonces, es verdad. Y es bien difícil y eso me traía a la memoria de como le digo, lo entiendo en un sentido de que pues nosotros tuvimos un proceso muy cerca que fue con mi mamá y de verla así, ella en la cama acostada y ahí, y llegan los doctores y dicen, no, es que está muy mal. Y en una de esas yo le dije, pero ¿por qué hablas así delante de ella? Si ella no está muerta, está viva. Le digo, ¿tú qué crees que ella...? Yo me preocupaba mucho porque yo no quería que mi mamá pensara como que se empezara a ella a hacer cosas en la cabeza, ¿verdad? Que le dañaran pues ya su paz que ella tenía en cierto sentido. Y yo decía, ¿por qué estás hablando así delante de ella? Si ella te está escuchando, tiene sentimientos, te está oyendo. Claro. ¿Nos vas a decir algo así? Vamos afuera y allá me lo dices, pero no aquí. Y lo más difícil de la realidad de eso fue cuando llega una doctora y dice, ¿sabes qué? Ya no podemos hacer nada. No, es bien difícil. Y entonces la miro yo y le digo, pero es que la estoy mirando bien. Sí, pero está conectada. Y si nosotros la desconectamos, tú te la vas a llevar a tu casa y algo va a pasar. Dice, lo único que puedes hacer es como enviarla a otro lugar donde pueda tener una muerte digna. Y yo como, ¿pero qué estoy oyendo? O sea, en ese momento, pues ellos son cosas de todos los días, ¿no? Sí. Pero nosotros no. Y es algo que no entienden ellos, pero... Y yo al estar escuchando, digo, ¿pero qué estás diciendo? O sea, ¿por qué?
Y a la vez yo pensaba, y Dios, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me...? Porque cuando desde chicos es el peor temor que tenemos. Claro. Por naturaleza, perder a nuestra mamá. Claro. Y en ese entonces, pues Jane dice, no, pues es que ya no podemos hacer nada, ya no la podemos tener aquí. Pues ya, mi hermana, en ese entonces, una de mis hermanas, tengo 2, estaba en el 10º piso, mi mamá en el 3º, ella en el 10º, recién operada también. Wow. Y otra hermana estaba con ella, yo estaba con mi mamá. Y yo le decía, pues de perdido déjame hablar con mis hermanas porque es una decisión que yo no puedo tomar solo. Y pues no, es algo muy, muy difícil que, como dice usted, al que vayamos a la iglesia, al que creamos en Dios, no deja de ser algo que tenemos que enfrentarlo como una realidad. Porque sería muy irresponsable decir, pues no me tomo mis medicinas y al cabo si Dios me va a sanar, pues que me sale. ¿Verdad? Pues sí, pero también, o sea, Dios también usa los médicos, los medios y todo eso, o sea, tienes que hacer tú también tu trabajo, o sea, Dios puede hacer lo sobrenatural si Él quiere, pero también tú tienes que poner de tu parte, ¿verdad? Sí. Te digo, a mí me tocó así y te digo, el proceso, me tocó esto y yo lo asumí y dije, lo voy a seguir y voy a luchar hasta lo que Dios quiera, te digo. Aún así yo digo, Señor, tú me vas a dejar aquí el tiempo que tú quieras. Si tú quieres que yo viva 20 años, 30 años, o si me quieres llevar mañana, es tu voluntad. Porque realmente así es, y debemos de estar preparadas cada día. Había escuchado hace muchos años a un pastor que dice, vive tu vida un día a la vez, dice, y haz que cada día de tu vida cuente. Y muchas veces vivimos una vida larga y no hacemos absolutamente nada. Sí, es verdad. Entonces, si haces que tu vida cuente y que sea de inspiración para alguien más y más para el Señor, o sea, que puedas traer a personas a Dios, o sea, es algo mucho, o sea, importante, o sea, a lo mejor no eres, porque no tienes que ser empresario, no tienes que ser rica o para impresionar a gente, simplemente llevar a las almas a Dios. Es algo sobrenatural y es algo que realmente te llena, llena. Y esa fue una de las razones, ¿no? Por la que yo pensé en invitarla, porque, como le decía, a veces tenemos problemas que tienen solución, o sea, y muchas veces son problemas que nosotros mismos nos metemos en nuestros problemas, que nadie nos lo dio gratis, y a veces, como decía, nos ahogamos en un vaso de agua, cuando en realidad hay muchas personas que realmente están pasando un proceso difícil, y lo enfrentan de diferente manera, ¿verdad? Y yo sé que yo la quería invitar, o la invité, le hice la invitación y gracias por haber aceptado. Gracias a ti. Porque yo sé que va a haber alguien ahí que necesita escuchar esto. Amén. ¿Verdad? Y es lo principal, o sea, el objetivo es de que la gente pueda conectar con Dios y que este testimonio le sirva a otras personas para que se acerquen a Dios, para que vivan, o sea, de que realmente el cáncer no es una sentencia de muerte, o sea, es un proceso más. Si tú lo tomas de esa manera y trabajas en eso, el Señor te da o sea, a veces dices, la enfermedad todo el tiempo estás llorando. No, de verdad, te voy a decir una cosa, en los 18 años que tengo de conocer al Señor, estos 4 años que he vivido en cáncer, he tenido mejores bendiciones, y he tenido muchas desilusiones y muchas cosas contrarias, pero realmente es cuando más he crecido y he sentido más al Señor. ¿Por qué? Porque en la dificultad el Señor se manifiesta de una manera... Y te digo, Dios me ha regalado, o sea, y yo amo la vida, o sea, amo vivir, disfruto cada día, y eso es lo más importante, porque puedes tener una vida bien larga y bien amargada. O sea, hay gente bien amargada que dices tú, oye, todo les parece mal. O sea, yo he conocido personas de que Dios, y lloro, pero Dios no me escucha. Y yo, a veces hasta me da coraje y digo, Señor, hasta una vez le dije a una persona, le dije, mira, Dios no trabaja para ti, nosotros trabajamos para Dios. O sea, no le exijas a Dios, nosotros no somos, ¿quién somos? Para empezar, no tenemos nada que darle a Dios. O sea, como para ponerle una exigencia. Dios sabe lo que hace. Y mientras tú tengas un corazón agradecido, es lo principal, que tú tengas agradecimiento aún en lo malo. Yo le doy gracias a Dios porque vivo. O sea, porque no, que quieres estar de cierta manera, que no quieres sentir nada, siento dolores. O sea, es un proceso que tiene secuelas, pero
pero le doy gracias a Dios que camino, que hago mi vida normal. Hay gente que está en una cama, le digo, gracias a Dios, yo tengo que ir cada 3 semanas al tratamiento, pero yo me valgo por mí misma, yo manejo, yo hago todo, o sea, es una bendición. Y si empiezas a ver las cosas con ese filtro de agradecimiento, de bendición, empiezas a no victimizarte, no estar como que, ¿por qué me pasó a mí? Si estuviera con eso, yo creo ya me hubiera muerto. Sí, porque también la parte emocional juega un papel bien importante, ¿verdad? En estos procesos sí. Que, si de por sí ya en sí el proceso es bien difícil, y pues agregándole pues depresión, porque esa parte de la victimación, sí, no sé si se diga así, pero va de la mano ya en una depresión. Sí, pues por eso te digo, he aprendido un montón de cosas y hasta apunté aquí lo que he aprendido, no sé si lo puedo leer. No, adelante. Bueno, yo puse aquí, ahora que me invitó a él, estas notas tengo desde que me diagnosticaron cáncer, como después del año lo empecé a escribir. Y puse ahí, dice, el cáncer no me venció, y no es porque esté sana de cáncer, pero no me venció el temor, esa enfermedad no me venció. Y le puse, el cáncer no me venció, vino a enseñarme cuán fuerte soy. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Me enseñó a valorarme, me enseñó a amarme sin condición. ¿Por qué? Porque muchas veces, como te digo, estaba yo me sentía pequeña, me sentía que no era suficiente. Y Dios con ese abrazo que me dio y esa cercanía que tuvo conmigo en todo este proceso, yo sé que Dios me ama. Y que soy tan importante para Él, y a mí no me importa si alguien no me ve así, yo me veo así, y yo me veo bien, o sea, aún sin pelo, yo me venía en el espejo y yo decía, yo me veo preciosa, ya muchas quisieran verse como yo, pelonas, o sea, pero realmente cuando tú te ves con esos ojos de fe o de amor, no sientes esa depresión o esa, no sé, es Dios, solamente Dios. Dice, me enseñó a valorar todo lo que tengo. Me enseñó a depender de Dios más que de las medicinas. Me enseñó a perdonar también. Muchas cosas que yo tenía en mi corazón. O sea, cuando tú estás en una situación vulnerable, Dios trabaja de una manera, si tú lo permites, que Él te sana todo. O sea, no solamente te sana de la enfermedad, te sana de todo lo emocional también. Y así, y es como Dios me empezó a trabajar internamente en mí. Lo experimenta de otra forma. Entonces, dice, este proceso de cáncer me ayudó a sanar mi alma. Fíjate, o sea, muchas cosas que yo necesitaba que trabajar en este proceso fue que Dios empezó a quitar y a poner cosas en mi corazón que yo necesitaba que aprender. Me enseñó a soñar, me enseñó a creer, me devolvió mis ilusiones. Fíjate, o sea, porque muchas veces estás sana y estás como que no, o sea, tienes una vida tan vacía que no sabes ni a dónde vas. Y es cuando tú vives un proceso tan rutinaria, sí, como que un día ya. Mañana quién sabe, hoy ya viví, mañana a ver qué pasa, a ver qué hago. Dice, el cáncer me motivó a luchar por mis sueños, me dio esperanza, sanó mis heridas del pasado. Dice, el enemigo pensó vencerme, pero no contaba que Dios iba a transformar esa horrible enfermedad en el más grande regalo de vida y de aprendizaje. Eso es lo que el Señor me enseñó a través del proceso de cáncer. Espero que una persona, aunque sea una persona, el Señor toque del corazón. Yo sé que hay muchas personas que sufren por depresión, por situaciones familiares, por enfermedades, por procesos, pero el Señor siempre está ahí. Yo lo he experimentado, yo he visto al Señor. Cuando yo, en mis peores momentos, yo me ponía de rodillas en mi closet y llorando, yo le decía al Señor, yo ya no puedo más. Yo muchas veces hasta decía, yo ya mejor me quiero morir, porque yo no aguanto el dolor, o sea, es mucho. Pero el Señor tan grande que me abrazaba tan fuerte, y yo decía, Señor, gracias, porque otro día, haz de cuenta que vitaminas llegaban. Y a veces me acuerdo de la nada se fortalecía. Cuando me operaron, me acuerdo que yo de loca iba y ya me pusieron en la camilla, me iban a llevar al quirófano, y me acuerdo que yo tenía miedo, y yo le decía, Señor, yo estoy en tus manos, y yo decía, y luego ya cuando me pusieron la sábana, y yo me visualicé, dije, yo tengo la túnica de colores porque soy una mujer especial para ti, soy tu hija que amas tanto.
Entonces, cuando yo iba entrando al quirófano, yo, Señor, gracias, porque soy una princesa tuya, o sea, tú me amas tanto. Entonces, cuando tú tienes esa fe y esa confianza en que Dios está trabajando, Dios se mueve de una manera tan sobrenatural, o sea, y dices, tú, esta loca que puede pensar esas cosas, pero cuando tú realmente lo crees, Dios contesta, Dios está ahí, pero necesitamos que creer. Amén. Espero que a alguien le sirva, te digo, y también quiero tomar el atrevimiento también, si hay alguien que escuche este video o lo comparte con alguien, y si una persona está enferma, tiene alguna enfermedad o cáncer o alguna situación de depresión, de problemas, y se quiere contactar conmigo, con mucho gusto yo pudiera hablar contigo. No importa en qué lugar estás, yo digo que el Señor usa estos medios para acercarnos. Amén. Para ser de bendición para otros. Yo quiero ser canal de bendición para toda la gente que me escucha. Si tienes un problema o tienes una enfermedad y no sabes qué hacer, no sabes a quién recurrir, no tienes a Dios, o sea, no tienes esperanza, yo te animo, contáctame y vamos a estar orando por ti. Ese es el propósito. Y eso y sabes una cosa, que empezando a hacer eso de ayudar a personas, como que ya ni me acuerdo del cáncer. Sí, es verdad. Ya se preocupa más por aquella que le habló que necesitaba oración o algo, ¿verdad? Sí, pero vas a ver que eso es como una motivación bien padre para mí. Una retroalimentación. Ajá, porque yo realmente ya no me siento ni así como que, ni siquiera busco nada del cáncer, o sea, ya como que lo veo lejano. Wow, y tal pareciera que emocionalmente todos tuviéramos que pasar un proceso, algo parecido, para poder ver la vida y las circunstancias de la manera que usted las ve, ¿verdad? De que estamos en nuestras situaciones, cosas tan pequeñas que nosotros las maximizamos y nos ahogamos, como decía, en un vaso de agua y que nos turbamos cuando son cosas que tienen solución. Que si de repente si pudiéramos ver a Dios, ay, Dios. Eso no es nada. Bueno, Dios no va a decir ay Dios, ¿verdad? Pero va a decir, ay, mijo, o sea, sí, porque no vemos las cosas de esa manera hasta que estamos en este proceso y nos damos cuenta de cuáles son las cosas verdaderamente importantes, ¿verdad? Y valorarnos uno como persona, como hijos de Dios, o sea, no sentirte menos, cuidar tu cuerpo, porque muchas veces está uno en buena salud y nunca te cuidas, siempre comes mugrero, hace uno un montón de cosas que no están bien, sí, o sea... Sí. Pero no, cuando ya pasas una enfermedad, ya empiezas a cuidarte, que comer, hacer ejercicio. O sea, si estás en buena salud, empieza ahorita a cuidarte, porque la vida te pasa factura y es muy dura. Entonces, yo a veces digo, prefiero, como a toda mi familia ya me dicen, no, que estás muy delgada ahora. Y le digo, pues es que ahora como muy bien, me cuido. Y haz de cuenta que siempre le estoy diciendo, oye, cuídense, porque las enfermedades no son un juego. Sí. No son un juego y llegan de repente, inesperadamente. Tienes que estar bien fuerte físicamente para poder aguantar una cosa de estas. Entonces, pues cuídense, amen su cuerpo y aliméntense bien y sobre todo busquen a Dios, porque es el único que nos puede dar el ánimo. Así es. Pues hoy estuvo con nosotros Anita Pérez. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, y yo estoy 100% seguro de que va a haber alguien ahí que escuchó esto. Mucha gente a veces nos preocupamos por los likes, por las views, hay gente que ni siquiera va a poner like, pero va a ver algún video suyo, algún video de alguien que le va a servir, y cuando eso sucede, el objetivo se cumplió. Amén. No importa si no hubo un like, no importa si no hubo un comentario, pero si ese video le sirvió a esta persona para cambiar algo en su vida, claro, el objetivo está cumplido. Amén, así es, la gloria es para Dios. Te digo, yo sin Dios no soy nada, y solamente soy un milagro que Dios permite que yo esté aquí. O sea, soy un milagro viviente porque me diagnosticaron una situación muy dura y no había muchas esperanzas. Para mí no hay esperanzas en la medicina, o sea, no hay cura, me dijeron, no hay cura, nunca se va a aliviar, nunca va a terminar sus tratamientos, así me dijeron. Y era bien duro porque ya tenía muchas secuelas y dolores y todo, pero el Señor, aún en eso, Dios se glorifica y digo, Señor, gracias, Padre, porque aunque a veces me quejo de que, ay, otra vez, pero a veces digo, no, ya me voy al spa, me voy a rejuvenecer. Así y me voy a tomar mis vitaminas. Eso es lo más importante. Pues muchas gracias por haber venido, por haber aceptado. Y antes de irnos, no sé si quisiera decirle algo a alguien por ahí,
últimas palabras para la gente que nos están viendo. Pues le quiero dar por ahí gracias, todavía hay gente. muchas gracias a Dios por la bendición que me da de compartir ahora contigo. Y le quiero dar gracias a Dios por tantas personas y ángeles que Dios puso en mi camino. Todo este proceso ha habido muchas personas que han sido de bendición. Y siempre les digo, nunca voy a olvidar las cosas buenas que han hecho por mí. Amén. Porque es el agradecimiento, y yo sé que a lo mejor no les puedo agradecer por mis fuerzas, pero las bendiciones de Dios para ustedes, por todo lo que hacen. Y las personas que no me conocen, nada más quiero decirles que aquí estoy si necesitan apoyo emocional, ¿verdad? No soy experta, pero si lo que el Señor ponga en mi corazón de apoyarles, con todo gusto me pueden mandar un mensaje privado. Si tienen una situación, un familiar enfermo o algo, con todo gusto. Y si viven aquí en San Antonio, hasta los visito. O sea, realmente a mí me encanta eso. Yo no, a lo mejor no voy a estar un día no sé qué Dios tenga para mí. A lo mejor no voy a estar en un púlpito, pero acá afuera, sí. A mí me encanta. Aquí está el púlpito ahorita. Sí. Esta es una plataforma que... ir a ver a las personas, o sea, ir así, estar así. Sí, porque cercano. Muchas veces para nosotros el predicar es ver a alguien detrás de un púlpito, ¿verdad? Como lo acaba de decir, pero hay 1000 formas y 1000 maneras de que nosotros predicamos. No necesitas tener un título de evangelista, un título de pastor, sino con el simple hecho de que, como en este caso, usted comparta su testimonio. Amén. Usted ya está predicando, este lugar se ha hecho un púlpito ahorita, este momento, y se está predicando. Amén. A través de las redes sociales. Amén. No, pues entonces muchas gracias, y no, espero que no sea la última, al rato. No, claro. Que se haga viral, que me invite otra vez. Sí, podemos tener segunda parte. Yo sé que todavía tengo muchas cosas que compartirnos, ¿verdad? Tengo muchas, pues, imagínate todos los años que llevo en esto, pero gracias a Dios, no, muchas bendiciones, más buenas cosas que malas. Amén. Entonces, pues así es como Dios trabaja. Amén, pues muchas gracias por haber venido, gracias también a su esposo Eduardo, ¿verdad? ¿Eduardo? Sí. Sí, que pues también aquí acompañándola siempre, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a ustedes que nos acompañaron, gracias a los que van a ver este video ya no en vivo, sino en la repetición. Pues esperamos que esto sea de bendición y que se hace sin ningún fin de lucro, ¿verdad? Amén. Solamente sembrar en el reino de Dios. Amén. Y pues ya ven, aquí solamente están solo los valientes. Amén. Dios los bendiga. Bye. Bendiciones. Bye bye. Es tu fuego abrasador.